A continuación, la conferencia El cuento colombiano en la revista Letras Nacionales, a cargo del profesor Julio Alberto Bejarano Hernández, del Instituto Caro y Cuervo. El profesor Julio Alberto es doctor en filosofía y director de la línea de investigación en literatura comparada del Instituto Caro y Cuervo en la maestría de literatura. Julio Alberto es docente investigador del Instituto Caro y Cuervo en la maestría de literatura y cultura. Entre sus libros recientes está Archipiélagos e Islas Desiertas en clave francófona y el libro titulado Antología y Estudio Crítico de la revista Espiral de Bogotá, libro ganador del premio Julio González de Bogotá. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes de nuevo para todos. Un agradecimiento muy especial a Darío Henao, a todos los organizadores de este maravilloso encuentro. Y bueno, también muy contentos después de 20 meses de tanta virtualidad, de tantas soledades, poder tener de nuevo algo más caluroso y en Cali, pues mucho mejor. Bueno, un poco como decía Guillermo ahorita, ha ido cambiando un poco la ponencia de acuerdo a lo que hemos estado escuchando desde ayer. Entonces voy a combinar algunos breves fragmentos que había escrito, que quedaron muy pocos, con algunos comentarios. Tengo acá uno de los ejemplares originales de Letras Nacionales, porque bueno, ahora todo es muy virtual, pero es un ejemplar muy particular, 1975, homenaje a Clemente Airó. Clemente Airó fue un exiliado español republicano. Yo he venido trabajando mucho sobre su obra en los últimos años. Fue quien continuó la revista de Luis Vidales, Espiral, una revista que nació en 1944, se extendió hasta 1971. Escuchando ahorita atentamente al escritor, poeta José Luis Díaz Granados, él hacía el repaso de varias revistas de la época, de Eco, de Mito, incluso de Prisma, que es de artes plásticas, pero no aparecía Espiral, y es algo que ocurre mucho. Por lo general no se menciona, o a veces no aparece tanto la revista Espiral. Lo interesante es que, iniciada por Luis Vidales, continuada por Clemente Airó, es uno de los primeros espacios donde publica Manuel Zapata Olivella, uno de sus primeros cuentos, La Ciénaga Cercada. Ganó un concurso de premio de los que organizaba la revista Espiral en 1951, y también fue un espacio de publicación para autores afrocolombianos, tanto del Caribe como del Pacífico. El Cías Martán Góngora, por ejemplo, Natanael Díaz también aparece en la revista Espiral. Y en el momento que muere Clemente Airó y se acaba a Espiral, está este homenaje de 1975 de Letras Nacionales a Clemente Airó. Entonces hay una especie, llamo yo, de continuidad de los parques, que sería una continuidad de las revistas, para utilizar esa metáfora que viene de Cortázar, y es una prolongación de Espiral en Letras Nacionales. Hay muchas cosas en común. En primer lugar, las secciones. Son las mismas secciones de Espiral: cuento, poesía, teatro, ensayo. También hay algunas diferencias, por supuesto. Espiral es una revista más interdisciplinaria con respecto a artes visuales, a fotografía, y también tiene una gran sección de traducción de literatura brasileña, francesa, inglesa. Por supuesto que Manuel Zapata le da una orientación, como lo hemos hablado estos 2 días, una orientación de profundizar más en las regiones, de pensar de otra manera la tradición de la literatura colombiana, y esa es una de sus grandes diferencias. En Espiral por momentos aparece, y de hecho Manuel Zapata Olivella sigue contribuyendo con Espiral a lo largo de los años. Son 2 revistas simultáneas que comparten 10 años. Entonces yo había hecho esta ponencia antes de escuchar a todos los maestros colegas, y pues había hecho una pequeña especie de antología de cuentos dentro de Letras Nacionales, inspirándome mucho también en las fichas biobibliográficas que van apareciendo en muchos números, y recordaba también alguna conversación que tuve con Roberto Burgos, cantor, quien fue quien me habló mucho de Letras Nacionales cuando yo estaba iniciando ese trabajo sobre Espiral. Y siempre transmitía él esa idea de pasar la senda, o de las señas particulares, es decir, de encontrar las conexiones no solamente entre las generaciones, sino entre las publicaciones. No ver tanto las publicaciones como capillas o escuelas o rivales ideológicos o estéticos
o regionales, sino ver esos vasos comunicantes, por llamarlo así. Y entonces voy a usar esta expresión de Manuel Zapata Olivella, la ciénaga cercada, y veo la relación entre la revista Espiral y la revista Letras Nacionales como una ciénaga, como la ciénaga del Magdalena. Lo que pasa es que la ciénaga por la misma carretera pues ha sido arrasada, entonces hay que otra vez tumbar un poquito para ver mejor los puentes de comunicación. En este espacio tan breve pues no podré profundizar mucho en ello, pero es algo que me interesa mucho. A propósito de lo que decía también, por ejemplo, Carmen Elisa, perdón, sobre las constelaciones, a mí me interesan mucho las cartografías, ¿no? De qué manera podemos trazar esos puntos de conexión, por ejemplo, entre las revistas. Y también pensaba mucho en el lugar de los críticos, por ejemplo, Jacques Gillard, un gran estudioso francés, sobre todo del Caribe. Él decía que la revista Crónica de Barranquilla era para él la mejor revista literaria que se había hecho en Colombia. Y cuando uno se acerca a otras, como Espiral o como Letras Nacionales, pues se empieza a abrir mucho más el canon y empieza uno a preguntarse cuáles son los criterios que utilizaban o que utilizamos nosotros mismos como críticos, como académicos, para tratar de definir una especie de jerarquía de revistas o de poemas o de poetas, lo que mencionaba hoy también Juan Manuel, de cómo se acercaba a Rojas Erazo, a Luis Carlos el Tuerto López y demás. Entonces, también hay un asunto metodológico en este asunto que creo que nos convoca mucho Darío para un futuro trabajo de una historia crítica, y es discusiones metodológicas, críticas, conceptuales, de qué entendemos por una revista moderna, de qué entendemos por una revista liberal, de qué entendemos por una revista interdisciplinaria y demás. Entonces, esto es un pequeño palimpsesto. Yo diría que, como lo hemos escuchado varias veces, y José Luis también lo mencionaba, que era como un laboratorio, y lo escuchábamos ahorita, la sede de Letras Nacionales, y en el último editorial es una especie de, casi que de guión de cine, como se despide Manuel Zapata diciendo, yo ya he envejecido, y entonces otros tendrán que seguir esta labor, y dice, bueno, ahí está Roberto Burgos, en fin, y yo tengo que pasar, entre comillas, a otra cosa, ¿no? Y es como una especie de guión, y yo decía como una especie también como de son de máquina, a propósito de Óscar Collazos, como un son, como un lamento en ese año 85, donde él está despidiendo también a Elías Martán Góngora, porque es el momento en que él lo despide, dice, es mi hermano del Caribe al Pacífico. Y entonces, en este último número aparece también Luis Vidales, y Luis Vidales es como una especie de conexión del tiempo, de 1944 con Espiral a 1985. De esa larga selección que he venido haciendo, de estos 20 años de la revista, quisiera detenerme brevemente solamente en un cuento, que es un cuento híbrido de X504 que hace poco nos dejó. Hace poco también di una charla homenaje, de tantos homenajes que hay en Letras Nacionales, hice una charla homenaje combinada entre X504 y Sin Remedio de Antonio Caballero, que tiene muchos puntos de ensoñación y de derivas con respecto al tiempo, al espacio, a la música y demás. Entonces voy a llegar a ese punto, voy a tratar de llegar a ese punto, pero quiero compartirles brevemente algunas de estas selecciones, ¿no? Muchas se han mencionado y por eso no me voy a detener, pero haciendo esta breve cartografía encontramos desde el número 3, cuentos de J. Mario Arbeláez, Fanny Buitrago, X504. Después está en el número 7, el dossier de cuento, y les llamo mucho la atención, y me llama mucho la atención a mí, los comentarios de Elena Iriarte. No solamente los cuentos, sino abajo hay un recuadro muy breve de media página de un comentario de Elena Iriarte a un cuento de Óscar Collazos, de Luis Fayad, de Manuel Mejía Vallejo, de Hernando Telles, de Socarrás, y también eso es un elemento muy valioso, no solamente el cuento en sí mismo, sino el comentario de ella de cada cuento. Luego en el número 13 también empiezan a aparecer unas especies de balances de los nuevos cuentistas, Collazos, Mujica, Antonio Montaña también. Hay un número muy curioso, muy particular, que es el número de literatura fantástica. Luego, que se ha mencionado también, de René Rebetés, con una reseña de Manuel Zapata Olivella. Después, número 16, 17, 19, 22, 23, un excelente diálogo entre Zapata Olivella y Manuel Mejía Vallejo. Luego,
enero del 77, el número de literatura vallecaucana contemporánea, hasta llegar a los últimos números donde aparecen las secciones regionales de cuento antioqueño, de cuento llanero, hasta llegar a 1985. Este es el ejemplar donde aparece, si lo puedes poner ahí, porfa, donde dice cuento. Clic ahí donde dice cuento, por favor. Este es el ejemplar donde aparece este cuento de X504, Proverbio de los charlatanes. Este acercamiento a letras nacionales que he venido haciendo en estos últimos meses cambió el trabajo que he venido haciendo en los 2 últimos años sobre el cuento en la década del 60 en Colombia, que es lo que trabajo yo en el Instituto Caro y Cuervo, y estaba trabajando en estos 2 últimos años sobre el archivo del Boletín Bibliográfico del Banco de la República, entre otras cosas buscando cuentos híbridos o cuentos que dialogan entre poesía y prosa, por ejemplo de Mario Rivero. Les recomiendo mucho el cuento Venancio el Rojo de 1969 en el Boletín Bibliográfico, también de Manuel Zapata Olivella, un cuento titulado El Galeón Sumergido que aparece en el Boletín Bibliográfico. Entonces a mí me ha interesado mucho en los últimos años, tanto por mi propia escritura también, lo híbrido, muy a la manera de Blanco de Octavio Paz, de Haroldo de Campos, de Julián Ríos, ese tipo de escritura que rompe los márgenes, que rompe los géneros. Entonces quisiera llegar a está en la página 50, un poquito más abajo. Quisiera llegar ya brevemente a compartirles este extraño cuento de X504, Proverbios de los charlatanes, que en un sentido tradicional del cuento, y porfa, amplíalo un poquito. Ahí abajo, eso. Que en un sentido tradicional del cuento, pues no sería un cuento, pero nos hace pensar en otras tradiciones y en otras búsquedas experimentales, por ejemplo, en el libro de Kafka, Contemplación, y en libros de ese tipo. Y a la vez, creo que es una especie de manifiesto, de subtexto, de una apertura hacia lenguajes, porque al fin y al cabo tenemos un gran énfasis en nacionales, pero también hay que tener un énfasis en letras, y ese tipo de letras experimentales, híbridas, abiertas, que pueden ser por momentos aforismos, que pueden ser por momentos haikus, que pueden ser especies de diarios, y creo que con el pasar del tiempo quizá se recuerde cada vez más la literatura, las letras de X504 y no tanto toda la conmoción de la época con los nadaístas. Por ejemplo, cuando un desconocido se encuentra con otro desconocido, o lo mata o le pregunta algo. Los charlatanes pueden alargar indeterminadamente la conversación a fin de prolongar con ella la vida, pues la defensa se permite a quien puede defenderse. Pero jamás huir, ¿por qué hay que estar siempre huyendo? Si el lobo os alcanza y os devora, saboread al lobo, pero no huyáis. Que vuestro placer de ser comidos sea más grande que el del lobo. Esto no por razones apoyadas en la lógica, pues lo que hay que buscar no son razones, sino motivos. Y en este caso no hay que dudar de que el lobo tendrá sus buenos motivos. Y así sucesivamente. Entonces pienso que este cuento que aparece de manera temprana en el número 2 de Letras Nacionales nos presenta también otras vías posibles, que no todas apuntan a la reivindicación de lo local, o no todas apuntan necesariamente a un pensamiento regional. Y eso muestra también ese carácter plural y un carácter abierto de Manuel Zapata Olivella como editor. Y en los libros y en los poemas posteriores de X504 encontramos lo que nos decía Darío al inicio del coloquio con respecto al río Cauca, en todas las búsquedas de la poesía de X504 sobre el río Cauca, por ejemplo. Pero de alguna manera en esta especie de microcuento, aforismo, experimentación, ya encontramos muchas de esas ciénagas y de alguna manera Espiral, Letras Nacionales con respecto a Mito, a Eco, a la revista Crónica de Barranquilla, a otras revistas que han merecido mucho más impulso de los críticos por diferentes razones, que no quiere decir que no sean justas, pero en un sentido más democrático de ampliar el canon. Pienso que
Espiral y Letras Nacionales han sido como ciénagas cercadas y galeones sumergidos. Y en buena medida nuestro trabajo consiste en, como lo dice uno de los aforismos acá, más abajito, porfa, ¿puedes bajar un poquito? Un poquito más. Por ahí, eso. Como lo dicen algunos de estos aforismos, nuestro trabajo en buena medida es lo que aparece acá. Lo malo es que no podemos devolvernos, porque cuántas veces desandemos un camino, habremos perdido otros tantos días. El enfrentamiento está pues decidido y tú sabes que no hay posibilidad alguna para ti. Solo hablar, hablar y hablar. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Hola Alberto, de nuevo. No, pues que me ha llamado mucho la atención, no podía dejar de señalar que hayas elegido este cuento que siempre se considera poema, además es uno de mis poemas favoritos, entonces mi pregunta es como un poco obvia y es, bueno, tú has dicho que pues, si tenemos en cuenta la caracterización clásica del cuento, pues no entraría y entonces te interesa precisamente ese carácter experimental, ¿verdad? Pero la pregunta iba a ser, ¿por qué crees, si tienes alguna intuición, pues seguramente no lo podemos saber, pero ¿por qué crees que algo que, bueno, de todas formas está, digamos, en versículo, porque son estos versos largos, ¿no? ¿Por qué será que lo clasificaron como cuento? Luego, según lo que conozco de Jaime Jaramillo Escobar, todo ha salido como poesía. Este poema siempre está en... Creo que pertenece a los poemas de la ofensa del 68, ¿no? Entonces, siempre aparece como poesía. Entonces, me da mucha curiosidad por qué será que lo clasificaron como cuento, cosa que me parece fascinante, por otro lado, ¿no? Sí, yo creo que incluso como es una microsección que se llama Tres cuentos nadaístas que aparece ahí, aparece J. Mario Arbeláez, Fanny Buitrago, que también hablábamos en estos días con Alfonso y con Darío de cómo es un personaje también que recorre mucho la revista y habría mucho que hacer con ella también. Creo que era un poco la intención de ver qué podía quedar del nadaísmo después de que pasara toda la tormenta y los truenos que estaba soportando en Bogotá ya José Luis Díaz Granado. ¿Qué queda después de la tormenta, de los escándalos, de la conmoción, en fin? Ya cuando uno se acerca otras generaciones, tiempo después, a estos textos. Y creo que era un poco esa libertad de poder leer de diferentes maneras. No solamente una libertad de escribir, sino una libertad de leer un texto de diferentes maneras, como un palimpsesto. De qué manera podemos entrar y salir en un texto, como en Kafka, como en Roberto Bolaño, que tiene este tipo de libros así, como Amberes, que son inclasificables y que pueden funcionar como poesía o que pueden funcionar como cuento. Yo mismo estoy en ese experimento hacia el teatro, por ejemplo, no porque escriba teatro, sino porque trato que desde la poesía o del cuento pueda llevarse a la escena no como un guión técnico. Entonces, es un poco esa voluntad de poner a prueba también al lector. Es una suposición, ¿no? Es el contexto de esa emergencia del nadaísmo, ¿no? Y creo que por lo menos para mí, y yo creo que tú también lo compartes, X504 es quien deja como mucho más ese legado de una poesía que nos pone a prueba. Porque Gonzalo Arango quizá nos pone más a prueba en sus happening, en sus performances, en sus artículos, en su vida misma. Pero ya con el pasar del tiempo, cuando uno se acerca a estos textos, nos lleva a pensar algo diferente, que quizá incluso hoy podamos apreciarlo un poco mejor quizá que en ese momento, quizá. Porque sí, escuché que hiciste mención del galeón. A mí me gusta mucho ese cuento. Una de los temas por lo que me gusta es que considero que Manuel logró caracterizar de una manera extraordinaria a un personaje dentro de un ambiente marino. Y uno empieza a observar un personaje que está hecho como del mar, su rostro, los ojos, entonces todo está asociado al ambiente marino, el personaje es precario.
Quisiera que pudieras comentarme algo ahora que lo mencionas sobre ese cuento. ¿Por qué te atrajo y lo tienes allí dentro de tu... Sí, fue un cuento que encontré en esta revisión del boletín bibliográfico. Es una sección que se perdió del boletín bibliográfico, porque aún hoy sigue publicándose la sección de poesía. Pero la de cuento duró en los años 60, desde el 62 hasta el 70. Y ahí tenemos este tipo de textos extraños de Mario Rivero también, que después él algunos los publica como poesía, lo que comentaba Guillermo. Entonces, de Mario Rivero, de Nicolás Suescún también. Y uno de los primeros es el de Zapata Olivella, El Galeón Sumergido. Y yo lo conecto mucho con otro de Espiral, que se llama La Ciénaga Cercada, que yo lo publiqué acá en la antología. Y es un poco esa sensación del que está abordando una aventura. Ahorita con lo que escuchábamos del colega sobre China, es casi al mismo tiempo, es La Ciénaga Cercada con el viaje a China. Como esa sensación también de Hotel de Vagabundos, del que está inmerso en una aventura donde todo lo va a devorar. Una especie de antropofagia. Yo por momentos tengo la tentación de ir hacia la antropofagia, es decir, de lo que pasó en Brasil en los años 20. Como si tal vez Letras Nacionales pudiera ser para nosotros una conmoción así, que no lo fue del todo para los contemporáneos de ellos. Pero bueno, cada lector y cada crítico inventa sus precursores también, y por qué no podría ser de muchas maneras Zapata Olivella en sí mismo un gran antropófago en muchos sentidos, ¿no? Entonces, El Galeón Sumergido y La Ciénaga Cercada es como esa sensación de ser devorado también por el tiempo mismo. Acá en la antología hay una encuesta muy interesante que hace Clemente Airó. Claro, son dos momentos distintos, claro, son dos momentos diferentes, pero yo veo una continuidad en esa búsqueda de esos años, antes de Letras Nacionales. Estos dos son antes de Letras Nacionales. Y acá en la antología hay una encuesta donde le preguntan a un joven Zapata Olivella hacia dónde va la novela colombiana, hacia dónde va la narrativa colombiana en el año 52, incluso antes de la publicación de muchas de sus obras, muchísimo antes, ¿no? Y él dice que es una aventura solitaria, que en el fondo es lo que yo he ido comprendiendo estos días en el coloquio, de muchas anécdotas de todos ustedes que conocieron a Zapata Olivella directamente. Los más jóvenes no lo alcanzamos a conocer, y es ese rincón del editor, con esa soledad del editor, pero que también está en sus cuentos, de muchas maneras. A veces pasa con esos escritores que las novelas apabullan los cuentos, y entonces es difícil a veces leer los cuentos con otra distancia, como pasa con García Márquez también, ¿no? Pero bueno, es algo que da para profundizar más. Yo quería hacer una intervención que no sé si ya es a destiempo, pero pues no sé, hay algo que escuché hoy por segunda vez y tiene que ver con que pues hay muy pocas mujeres publicando en la revista, ¿no? Las hay, pero son muy pocas. Eso es como algo que quería señalar o enfatizar. Pero además se habla de Fanny Buitrago y nuevamente se habla de ella en su ubicación con el nadaísmo. Cuando Alberto habla de esta situación híbrida y Guillermo se pregunta, yo pensaba que era poema o pensé que era, ¿por qué poema y por qué no un cuento? Pero a la vez al ver, ve uno que Fanny Buitrago aparece allí y ella escribe una carta después, pero furibunda, que es publicada en la revista diciendo: no soy nadaísta. Entonces mi pregunta es, ¿qué está ocurriendo ahí? Porque esta mañana en la conferencia también se habló de Fanny Buitrago como nadaísta. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en esa lectura que se hace de ella, del nadaísmo y de lo híbrido? Esa es como mi pregunta. Sí, bueno, en una intervención tan breve no se puede profundizar en mucho. Es la manera como la presentan, ¿no? La presentan a ella directamente en la revista como 3 cuentos nadaístas, ¿no? No es una interpretación mía. De hecho, en Espiral se había publicado ya cuentos de ella, y también en la editorial Espiral se publica el libro de Hombres de Paja, No, pero de Fanny Buitrago, y también de Zapata Olivella. Entonces ella se desmarca completamente, incluso en ese momento. Pero a mí lo que me llamó la atención fue esa mezcla de
de un tipo de escritura como veíamos acá, que estaba realmente en una experimentación muy grande. Y después, en Fanny Buitrago, muchos años después, en alguna entrevista, ella comentaba que haber vivido en Cali le había de todas maneras transformado mucho su visión. Y también se había venido a vivir a Cali X504. Entonces, hay algo ahí por indagar. Yo no sabría del todo qué más pasaba en Cali en ese momento, en 1965, 64, 65, porque uno lo ha leído y lo asocia más con lo que pasó en Cali ya después del año 71 o en torno a esos años, pero no tanto antes. Toca preguntarle aquí a los especialistas, pero Fanny Buitrago sí es de las pocas mujeres que aparecen en letras nacionales. De hecho, en Espiral a veces había incluso más mujeres en algún momento que en letras nacionales. Te quería hacer una preguntita que me parece pues muy importante el trabajo que tú estás haciendo, pero lo que quiero decirte es que alrededor de la evolución formal del cuento, como de la evolución formal de la novela, creo que la revista es un excelente escenario de materiales, porque uno ve, por ejemplo, el primer Roberto Burgos es rulfiano, uno ve las primeras cosas de Valverde también, hay unas búsquedas y hay unos más consolidados. El mismo Manuel, como cuentista, va a evolucionar, ¿no? Hay momentos en que es posible decir que ese marcado realismo que hay en la narrativa colombiana de los 50 y 60, en el cual tranquilamente se dan la mano García Márquez y Manuel Zapata. Una novela como En Tierra Mojada anticipa mucho narrativamente lo que va a hacer García Márquez después y va a desarrollar. Y la pregunta mía es que a todos les costó mucho trabajo esa evolución técnica a partir de muchos modelos, y quizás la más complicada de todas es haber pasado el mito. O sea, yo creo que la elaboración mítica es quizás el problema que a Manuel le cuesta más trabajo resolver si demoró tanto antes de llegar, dijéramos, a Changó. A García Márquez lo empieza a lograr mucho antes, pero dijéramos, la pregunta mía es en relación a eso. Y hay elementos técnicos, por ejemplo, el manejo de las voces, una serie de cosas, de planos, todo, que uno ve que ya en lo que la revista empieza a ir focalizando y presentando, pues es como es como todo el laboratorio de la transformación y de la renovación que se está dando en un momento en que hay una inflexión muy fuerte de consolidación de una buena narrativa nacional, no porque fuera solamente nacional en sus temáticas, sino en su calidad estética. Creo que es como preguntarte rápidamente, tú que estás tratando de hacer esta perspectiva, ¿qué piensas? Sí, ahorita se va a publicar un artículo que hemos trabajado con mi colega ya, que es una de nuestras estudiantes del Caricuervo, con Tania Triana, que se va a publicar en la revista de Estudios de Literatura de la Universidad de Antioquia, sobre el boletín bibliográfico y sobre Espiral y las polémicas sobre qué es el cuento y las definiciones del cuento. Por ejemplo, acá en Espiral hay unas polémicas, fueron algunos de los ejemplares que traje, de Juan Bosch, por ejemplo, sobre definiciones del cuento en los años 60, tanto desde el punto de vista formal como a partir de la relación con el lector. Y a mí me llamó mucho la atención sobre todo eso, la necesidad de muchos cuentistas latinoamericanos y colombianos en esa década sobre todo, de crear un nuevo tipo de lector. No solamente un lector detective, un lector policíaco, un lector activo, sino también otro tipo de lector que no necesariamente es el lector del sur del continente, sino también un lector más hacia el Caribe. Y es un lector entonces que quiere tener una interacción con la música, por ejemplo, entonces la intertextualidad. Y Óscar Collazos creo que es una de las grandes claves en Son de Máquina. Lo decía alguien hoy, no me acuerdo quién lo dijo, que Óscar Collazos no era tanto, creo que era José Luis Díaz Granados, no era tanto ya solo las bibliotecas, sino cómo transmitir
lo que pasaba en Buenaventura con respecto a la música. Entonces, la intertextualidad, y por eso las conexiones con Guillermo Cabrera Infante y con tantos escritores de este tipo, son una de las claves. Y en lo que les mostraba, los comentarios de Elena Iriarte, por ejemplo, este breve párrafo, y ya termino, pena que nos extendamos tanto, de Elena Iriarte sobre Óscar Collazos, sobre el verano también moja las espaldas. Esta breve frase que apunta a lo que tú mencionas, Darío. Es un cuento netamente hispanoamericano, aunque esto no se marque explícitamente, lo es por la forma como se trata y se resuelve el tema, por el ambiente, los hechos y el mismo protagonista, cuyo problema, manera de actuar, lenguaje, a pesar de que el autor no utilice regionalismos, podemos ubicar únicamente en América. Entonces, esos breves comentarios de Elena Iriarte también es como si el editor, Manuel Zapata, dijera, hay que acompañar de alguna forma a estos nuevos lectores con estos nuevos escritores, porque realmente era algo que estaba en una ebullición brutal en ese momento, que hoy ya para nosotros parece parte de una antología, pero en su momento leer muchos de esos cuentos, me imagino yo, habrá sido realmente una gran conmoción. Entonces yo creo que no era necesariamente la descripción local o de la aldea, sino ante todo era cómo resolver un tratamiento de un protagonista, por ejemplo, que fue lo que García Márquez durante tantos años se debatió para Cien de Soledad, por ejemplo. Yo quisiera agregarte una cosita muy corta. Lo primero es que a mí me parece que hay que seguir insistiendo en una cosa. Es decir, es cierto que Manuel tiene unas preocupaciones precisas alrededor de la literatura colombiana, de impulsar la literatura regional, etcétera, etcétera. Pero también es real que cuando uno lee esos manifiestos que eran los editoriales de Manuel, siempre está enfatizando en la importancia de la... es decir, hay en él siempre también un sentimiento de profunda desconfianza hacia un tipo de provincialismo. Es decir, él cree y está convencido que es muy importante que la literatura colombiana asuma lo nuevo, ¿no? Y eso lo va a defender a lo largo de todos esos editoriales. Eso es lo primero. Y eso es muy importante también enfatizarlo, Manuel. Y por eso sus letras nacionales están abiertas, ¿no? Y es tan audaz también, porque está eso también en la idea de Manuel. Pero hay una segunda cosa que quiero decirte de Fanny Buitrago. Esto puede ser además una opinión muy personal. Fanny Buitrago publica El hostigante verano de los dioses en 1963. Tiene 20 años cuando publica esa obra. En mi opinión muy personal, ya esto es una cosa que no merece una discusión, excepto que es una apreciación muy subjetiva. Esa obra de Fanny Buitrago en el año 63 es más madura y más importante que lo que hace Cepeda Zamudio. Ahora, es mi opinión, pero era una mujer. Era una mujer y era una mujer muy joven. Y lo que es sorprendente es que cuando se habla del grupo de Barranquilla, y ella es barranquillera además, no entiendo por qué se la pone como nadaísta, cuando además ella es una figura clave, fundamental, de todo ese proceso de reelaboración del grupo de Barranquilla. Pero sin embargo, es muy curioso que es muy poco lo que se habla de ella en el contexto de ese grupo. Y yo personalmente creo que con Rojas Gerazos y Gabriel García Márquez son las tres figuras importantes de esos años iniciales del 60 en ese proceso de reelaboración que se está haciendo de la literatura colombiana en ese grupo de Barranquilla. Pero bueno, eso daría también para muchas otras cosas. Sí, yo creo que de pronto le puede cambiar el nombre a ese pedacito para una nota ahí de pie de página que no diga nadaístas, sino caliistas, así como yo, neocaleños, o aquí como la compañera que ya lleva un postdoctorado en eso. Pero sí, porque muchos no eran de Cali, pero se fueron estableciendo o pasaron estancias definitivas
Fanny Buitrago de Barranquilla, pero estaba en Cali en ese momento, ¿no? Entonces hay algo ahí, ¿no? Ahí la toman como, sí, yo también hago esas jugadas. Sí. Sí, ahí hay algo muy paradójico, es todos estábamos a la espera y nadie estaba a la espera de Fanny Buitrago. Vale, muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Muchas gracias al auditorio. Muchas gracias a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Vale.